Bien, hermanos, vamos a orar. Señor Jehová, te damos gracias a ti porque podemos llegar a este momento de ese nuestro culto que elevamos delante de ti, y es en el cual seremos expuestos a la predicación de tu palabra. Bendito Dios, tú sabes y conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces quienes realmente son cristianos, quienes realmente anhelan ser más limpios de corazón, quienes realmente anhelan amarte más a ti. Toda nuestra vida está expuesta delante de ti. Así como hemos cantado, te ruego para que ese sea el anhelo de cada uno de nosotros, realmente ser verdaderos seguidores de Cristo. Y eso sabemos que no es algo que podemos hacer. Eso es una obra soberana que tú nos concedes, y el medio por el cual tú has decretado para que los hombres te conozcamos y podamos llegar a ser cristianos es por la predicación de tu palabra. No hay otro medio. Te rogamos, háblanos a través de la Escritura. Confirma a los que son tuyos y te rogamos, bendito Dios, si aquí hay alguien que no te conozca, que pueda ver hoy a Cristo, que Cristo es el único que nos puede redimir, y que entonces, entendiendo esto, acudan a ti y clamen a ti por la salvación. Tu palabra dice que aquel que viene a ti con un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar, porque tú eres un Dios bondadoso y misericordioso, que no escatimaste a tu propio Hijo, lo entregaste para salvarnos de nuestros pecados y para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Les invito a buscar en la epístola de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Así como les mencionaba al inicio, que tenemos esta memorización semanal de la palabra. También en las tardes es nuestra motivación el poder predicar el versículo de memorización. Esta tarde o en esta semana el versículo o el pasaje también ha estado en Gálatas 3:13, el cual estaremos centrando el mensaje. Pero vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 13. Bien, dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley
están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor añada su bendición a su palabra. El sermón de este título en esta tarde es: Cristo nos redimió. Y para entender, pienso que nos puede ayudar a entender mejor el contexto en el cual el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, escribe esta epístola. Recordemos que el hermano, el Señor le concedió llevar el evangelio a muchas regiones donde estaban aquellos que no eran judíos, aquellos que no pertenecían, según la carne, al linaje de Abraham, no eran israelitas. Y así la Escritura lo identifica a Pablo como el apóstol a los gentiles. En el libro de los Hechos leemos acerca de los viajes misioneros que él realizó. Y uno de los viajes que el apóstol Pablo realizó fue precisamente a esta región de Galacia, en el cual él llegó primeramente y expuso el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, y el Señor en su gracia concedió que en esa región se levantaran iglesias, donde existieron personas que creyeron al mensaje del Evangelio. El mensaje de la epístola principalmente es la justificación por la fe, y ese era el mensaje que Pablo andaba predicando. De hecho, al inicio de la epístola él dice que él se reúne con los líderes en Jerusalén y les expone el Evangelio que él iba a predicar. Y era tal cual el mismo Evangelio que predicaban Pablo, Jacobo, los líderes de la iglesia en Jerusalén, los apóstoles Pedro, Jacobo, el mismo mensaje que predicaban a los judíos, era el mismo mensaje que Pablo llevaba a los gentiles. No había ninguna diferencia. Entonces Pablo sale y realiza esta labor misionera, y en esta región de Galacia él anunció este mensaje, que la justificación ahora es solo por la fe. El hombre puede ser salvo solo al depositar su esperanza y su confianza en la obra del Hijo de Dios. Pablo decía: yo no me avergüenzo de este evangelio que predico. Y así como ahora en la tarde compartíamos, ¿cuál era ese mensaje que Pablo decía que él no se avergonzaba? Ubiquémonos en el contexto histórico en el cual el apóstol existió. El imperio romano, que había conquistado muchas naciones, y era un imperio que daba esa libertad para que cada nación o pueblo que ellos conquistaban pudieran escoger a qué Dios iban a adorar. Entonces existía lo que era una mezcla de dioses en todo el imperio romano. Y en ese contexto el apóstol Pablo llegaba a las naciones, a diferentes lugares, con este mensaje: creo en un hombre que estuvo en esta tierra, que ese hombre no era un simple hombre, sino que era Dios encarnado. Y ese hombre vino a cumplir las exigencias de la ley que Dios el Padre había dado en el Antiguo Testamento. Y ese hombre cumplió toda esa ley, pero él fue llevado a la cruz para que él en ese lugar fuera el sustituto de todos aquellos que iban a creer en él. Y en esa cruz murió el Hijo de Dios y pagó por los pecados de su pueblo. Pero ese hombre resucitó al tercer día, resucitado, como dice en Romanos 1, por el poder de Dios. Lo levantó de los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios, y todo aquel que confiesa y cree en él tendrá la salvación. Pablo decía: de este mensaje no me avergüenzo. ¿Cómo sería escuchar ese mensaje en ese contexto, lo que andaba predicando Pablo?
Pero Pablo decía, este es el poder de Dios. Es lo que Dios usa para salvar a pecadores. El mensaje, como dice él a la iglesia en Corinto, centrado en la cruz de Cristo. Ese es el mensaje que anunciaba. Y en la región de Galacia fue el mismo mensaje que él llevó y proclamó. Un mensaje centrado en la justicia de Cristo. Como les digo, el Señor concedió que ahí hubieran ovejas de él, aquellos que creyeron inicialmente y confesaron que estaban arrepentidos y creían en Cristo. Pero ¿qué ocurrió luego? El apóstol se retira de esa región y le llega la noticia que la iglesia en Galacia estaba rechazando el mensaje del evangelio que él había anunciado. Y precisamente eso se debió a que llegaron a esa región aquellos que la Biblia llama como los judaizantes, que eran personas que decían que sí creían en Cristo, pero decían que es cierto, debemos creer en Cristo más Moisés, debemos volver a lo que Moisés nos había dado en la ley. Entonces, ¿qué fue lo que a Pablo asombró? Lo que le asombró, precisamente, que esas personas que recibieron el mensaje que él anunció, también estaban recibiendo ahora otro evangelio y estaban prestando oído a otro mensaje que no era el que él había anunciado una vez. Y por eso, sé que para muchos es conocido, en el capítulo 1, él proclama esas palabras que son muy conocidas. Quiero que lo leamos en Gálatas 1, en el versículo 8. Bueno, leamos desde el 7. Pablo dice, bueno, leamos del 6 realmente. Dice, estoy maravillado de que tan pronto, les dice Pablo, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo dice, no es que haya otro, no hay otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o sea, Pablo dice, mas si aún yo nuevamente, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Y en el versículo 9 lo reitera, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa, es una maldición. Sea maldito todo aquel que proclama un evangelio diferente del de la gracia de Cristo. Ahora, nosotros debemos examinarnos y evaluarnos cuál es el mensaje del evangelio que hemos creído. Porque si no estamos creyendo en el evangelio de la gracia de Jesucristo, estaríamos cayendo bajo esa maldición que Pablo estaba anunciando, y recordemos que es inspirado por el Espíritu Santo. El evangelio en el cual el hombre deposita solamente su esperanza en la vida del Hijo de Dios. Creer en un evangelio distinto en el cual las personas puedan creer que la obra de Cristo no es suficiente, porque puedan creer que yo debo aportar algo a mi salvación. Es otro evangelio. Y ahora Pablo, avanzando en la epístola, llega al capítulo 3 precisamente, donde Pablo los va a confrontar con lo que se conoce como el pacto que Dios había hecho con Israel, un pacto de obras. Tal vez para muchos pueda ser desconocido entender que la Biblia nos habla acerca de pactos desde Génesis, desde el inicio, que hemos seguido las lecturas aquí en las tardes, desde Génesis capítulo 2. Es el primer pacto que vemos en la Escritura, pero entendemos que aún antes de que existiera el tiempo, la Biblia nos revela también que Dios había hecho un pacto en la eternidad. Específicamente hablando de este pacto, el Señor así fue como se relacionó con los hombres, por medio de pactos. Un pacto es un acuerdo en el cual hay condiciones y hay sanciones y bendiciones si se llegan a cumplir. Y
Pablo acá en Gálatas 3 está hablando acerca de ese pacto de obras que Dios soberanamente estableció con el pueblo de Israel, en el cual Dios le había dado a ellos toda una serie de reglas, de mandamientos que ellos debían cumplir. Y a través de esos mandamientos, si ellos los cumplían, ¿qué iban a obtener? Bueno, si hubieran sido capaces de cumplirlo, podrían obtener realmente la salvación. Pero Pablo les dice a ellos que no es posible por la ley ganar la salvación, no es por obras. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque ningún ser humano en nuestra naturaleza pecaminosa podemos cumplir lo que el Señor ha estipulado en su palabra. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo 22, en el versículo 34. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, el Señor está haciendo, como Él dice aquí, resumiendo la ley en dos mandamientos. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿podemos decir que nosotros hemos cumplido esos mandamientos? El Señor lo resume en dos: amarle a Él, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. ¿Alguno podrá decir que ama a Dios de esa manera? ¿Que ese es el constante vivir suyo? ¿Amar a Dios de esa manera? Y el segundo es semejante: amar al prójimo. Amar al prójimo como a uno mismo. Si nos evaluamos con esto, todos nosotros vemos que somos hallados que no podemos cumplir esto. Y este es el problema con el cual el ser humano enfrenta. Ninguno de nosotros puede cumplir lo que exige la ley de Dios. Y por lo cual entonces, como leemos en Gálatas, como Pablo, inspirado, también lo ha señalado, el que no cumple la ley, en el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así como Pablo proclamó esa maldición por predicar un evangelio diferente, también indica que hay una maldición para todo aquel que depende de las obras de la ley y que no las puede cumplir. Y hermanos y amigos, esa es la condición en la que el ser humano se puede encontrar, en dos posiciones: o estar bajo la maldición por no cumplir la ley, o estar bajo aquel que sí pudo cumplirla. Ese es el único sitio en el cual usted se puede encontrar. Si usted depende de sus esfuerzos para creer que puede ganar el favor de Dios, para creer que puede hacer lo que Dios demanda en su palabra, algunas personas tristemente creen que haciendo su mejor esfuerzo Dios les va a recibir un día. Creen que por ayudar al necesitado, que por venir a la iglesia todos los días, tal vez por leer la Biblia todos los días, que por orar todos los días, que todas esas que son buenas obras, que todo eso van a contar un día delante de Dios. Y realmente nada de esto cuenta, porque Dios es un Dios que exige la perfección. El día en que Adán y Eva pecaron contra Él, bastó un solo pecado para que ellos perdieran la plena comunión con Dios. Y hasta ese día ningún hombre
puede por sus propios medios volver a gozar de esa comunión. Un pecado así, al desobedecer lo que Él había mandado. ¿Cuántas veces nosotros pecamos no guardando esos dos mandamientos? Realmente eso es una terrible noticia. Si ese fuera el único mensaje que encontramos en la Escritura, sería lo más terrible. Pero aquí es donde vamos apreciando cada vez más el Evangelio de Jesucristo. Lo que Cristo hizo para redimirnos, como vamos a ver, Cristo nos redimió. Y es lo que Pablo dice en el versículo 13. Cristo, que esa palabra significa ungido, el Mesías. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Galacia. ¿Cómo ustedes van a volver a la ley? A lo que ustedes no pueden cumplir y más bien están en maldición. ¿Cómo es posible? Estoy asombrado de que quieran volver a eso que más bien los condena. Más bien deben entender que ha sido Cristo, el Mesías, aquel que Dios envió y a quien envió para esta labor. Él es el que nos ha redimido. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Redimir. Redimir. Hay un relato en la Escritura que nos puede traer mayor luz en cuanto a cómo entender eso. Quiero que vayamos al libro de Ruth, capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 20 y dice así: y dijo Noemí a su nuera, Ruth 2:20, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ahora vamos al capítulo 3 y versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Pues tal vez para algunos esa historia no sea conocida, pero esta es una mujer, Noemí, que había partido de su tierra de Israel y había ido a otra región, pero en esa región perdió a su esposo y a sus 2 hijos, y cuando regresa a Israel, regresa solamente con su nuera, que era esta mujer que se llama Ruth. Y cuando ella le dice a Ruth que tenían la posibilidad de ser redimidas, era de alguien que pudiera comprar las propiedades que tenían ellas, porque ellas regresaron en pobreza, una situación en la cual pasaban penurias. Entonces decía, hay un pariente cercano, el cual puede redimirnos, comprar la propiedad y eso nos aliviaría. Eso estaba en la ley, precisamente en el libro de Levítico, en el capítulo 25 y en el versículo 23. Se habla de que esa era una posibilidad para redimir. Era una propiedad y eso debía ser un pariente cercano. Pero también Levítico 25 habla de otra forma en la cual podían ser redimidos, o en la cual el hombre necesitaba ser redimido. Y era cuando también por asuntos de pobreza o necesidad, ellos se vendían a sí mismos como esclavos. Les decían que había algún familiar que podía redimirlos de esa situación, redimirles de la esclavitud. Y en ese contexto, entendiendo brevemente cómo se aplica en la Escritura, podemos entender de qué manera Cristo es nuestro pariente más cercano, aquel que puede y que pudo realmente redimirnos. Teníamos ese gran problema, el cual es la maldición de la ley, estar en nuestros pecados, alejados y separados de Dios. ¿Cómo un pecador entonces puede ser rescatado y redimido?
Precisamente necesitábamos a alguien que viniera. Porque si no es por medio de la obra de Cristo, entonces ninguno de nosotros podría salir de ese estado. Estaríamos aún en esa maldición. Pero ¿qué hizo Dios en su gran sabiduría? Decidió que aquel que es su Hijo amado, Dios mismo, era el único que podía venir y cumplir con lo que su propia ley exigía, cumplir las demandas de su ley. Y esto fue lo que entonces el Señor decretó en la eternidad, que iba a enviar a su Hijo. Y vemos el gran amor de Él, que sometió a su propio Hijo a todo el cumplimiento de la ley. Y podemos, tal vez para nosotros sea difícil imaginarnos esto, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo es posible que un hombre haya vivido alrededor de 30, 33 años sin tener un solo pensamiento pecaminoso, sin tener un deseo pecaminoso en su corazón, sin codiciar nada de ninguna persona, amando al Señor con todas sus fuerzas, honrando a sus padres toda su vida y cumpliendo cada uno de los mandamientos que Él mismo había dado en su ley? Y se sometió precisamente a eso, al cumplimiento de la ley. Pero ¿cuál era el fin? Redimirnos. Redimir a aquellos que Él había escogido desde la eternidad, aquellos que son de sus ovejas. Pero vemos que no fue solamente el cumplimiento de la ley que Él vino a hacer, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como la obediencia activa del Señor, lo que Él vino a vivir, cumplir todas las exigencias de la ley, pero a la misma vez, Dios que es justo debía aplacar su ira. Y el Señor Jesucristo entonces recibió sobre sí la maldición de aquellos que habían pecado contra Él mismo, de aquellos que hemos pecado contra el Señor. Cristo en la cruz experimentó la maldición de Dios. ¿Y cuál es esa maldición que nos enseña la Escritura? Sino otra que la condenación eterna, lo que el hombre un día experimentará. Todos aquellos que están bajo ese pacto de obras, bajo la ley, experimentarán un día la maldición de Dios eternamente, separados de Él en el lugar que la Biblia llama lago de fuego y azufre. Y eso, amigos, como les digo, eso no es una noticia en la cual nosotros podamos ser indiferentes. Esto debe causar temor a nuestras vidas, pero cuánto más debe causar en nosotros el entender que hay una forma en la cual el Dios eterno ha decidido salvarnos de esto que es su vida. Y eso es a través de Cristo. Solamente el Hijo de Dios puede lograr hacer esto. Y es lo que Pablo entonces le estaba apelando a la iglesia en Galacia. ¿Cómo es posible que desprecien esta gran salvación? Si usted quiere ir y cumplir toda la ley, cumplir la circuncisión, que era lo que estaban diciendo, entonces Pablo le dice, si quiere hacer eso, tiene que cumplir todos los mandamientos. ¿Y quién puede hacerlo? Entonces era, imagínense, despreciar ese gran milagro de la salvación por creer que lo de Cristo no fue suficiente, que su obra. Pero debemos evaluarnos, porque sí, podemos decir, ese es el mensaje que he escuchado. Pero ¿cómo está su vida delante de Dios en esta tarde? ¿Realmente usted ha depositado toda su esperanza en lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Puede usted decir que Cristo lo ha redimido a usted de la maldición de la ley? Si esto es lo que ha ocurrido en usted, debe dar gloria al Señor, porque esto es únicamente por la obra del Espíritu Santo. De lo contrario, usted seguirá viviendo creyendo que sus justicias, que sus buenas obras, un día Dios las pondrá en balanza y que Dios dirá, sí, esto que hizo sí fue suficiente, pero se estará engañando, porque la única obra que el Padre aceptará es la obra de su Hijo en la cruz. Y este es el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio que los discípulos predicaron, y el evangelio que nosotros como iglesia debemos proclamar. No un evangelio que depende entonces de lo que usted pueda dar monetariamente. Ese es otro evangelio. No un evangelio en el cual usted crea entonces que puede aportar
según sus posibilidades, no, tampoco. Es ese evangelio en el cual nos humillamos ante Él. Y vemos el gran peligro en el que estamos al no cumplir la ley, pero que a la misma vez podemos ver a aquel que sí cumplió todo lo que la ley exige, y que hoy, por estar unidos a Él, el Señor nos declara justos, y delante de Dios nos ve justos, como si nosotros hubiéramos vivido esa vida impecable del Hijo de Dios. Oh, qué gran noticia es eso para un corazón que puede estar hoy con esa gran carga del pecado. Aquel que puede estar pensando, ¿qué voy a hacer ese día? Esa es la buena noticia, las buenas nuevas. Cristo ya ha redimido. Él ha pagado todo para libertarnos de esa esclavitud. La pregunta es, ¿va a seguir usted rechazando este evangelio, el único mensaje que le puede salvar? ¿O va a correr a Cristo para que Él entonces le aplique su justicia a usted y que usted pueda gozar entonces de esa libertad? Y ahora con gozo llevar una vida cristiana en la cual usted puede servir al Señor, sabiendo que primeramente todo ha sido pagado, que ahora, como hemos visto anteriormente, no hay ninguna condenación para usted, que ahora entonces puede estar tranquilo que el día en que llegue delante del Padre usted será recibido por la fe en el Hijo de Dios. Pero si no es esta su condición, estimado amigo, evalúese a la luz de la palabra y quiere el Señor entonces guiarle a la verdad, a lo que el Hijo de Dios ha hecho, y que puede entonces clamar a Él y que Él es salvo, porque esa es la promesa de que Él tiene, Él no le va a echar de Él. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has concedido de reunirnos en este lugar, de haberte cantado, de haber leído tu palabra y de haber escuchado este evangelio, el evangelio que nos puede salvar. Damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque si estamos unidos a Él, sabemos que no hay maldición para nosotros. Gozamos de la bendición de Dios, que es conocer a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Te ruego por aquellos que puedan estar aquí, que no tengan esta bendición, para que realmente se evalúen y puedan acudir a Cristo si aún no lo han buscado a Él. Como dice tu palabra, que aún tú estás cercano a nosotros, que acudan a ti entonces y clamen para que tú les salves. Te damos gracias por este día que nos concediste desde la mañana y ahora en la tarde para haberte adorado. Ayúdanos a meditar en ti en lo que resta de este tu día. Y guárdanos en esta semana que iniciamos. Auxílianos en medio de la lucha contra el pecado. Ayúdanos a perseverar fieles a ti. Concédenos pronto el próximo miércoles también reunirnos a adorar juntos. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti, bendito Dios. Amén. Bien, hermanos, quedamos despedidos. Nos invitamos el próximo miércoles a las 7 de la noche, que es nuestra reunión de oración. Dios bendiga.